Hola, buen día mis hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en este tiempo y compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien y bueno, es maravilloso saber que Dios nos da la gracia de poder seguirnos comunicando por este medio. Vamos a aprovecharlo, mis hermanos. Sabemos que es un breve tiempecito, pero yo creo que si lo meditamos constantemente, el Señor nos va a seguir enriqueciendo. Es como cuando muchas veces hemos leído algo y lo volvemos a leer, y el Señor nos va dando más luz. Entonces, habíamos estado viendo, mis hermanos, cuando estuvimos meditando en las citas, nos habíamos quedado en el versículo 13, cuando el Señor nos decía que no es por nuestros esfuerzos, por nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios, todo aquel que es nacido del Padre. Sin embargo, hoy vamos a empezar en este pasaje, de igual forma, del versículo 14 del capítulo 1 al versículo 18. Vamos a leerlo. Yo le invito a que preste atención. Si tiene usted su Biblia ahí a su mano, adelante, vamos a leerlo. Dice ahí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer esta maravillosa bendición de que Jesús vino a manifestar al Padre en su persona, en su vida. Por eso hoy vamos a ver este punto, lo titulamos la gracia de la encarnación. Encarnación es una palabra que nace de lo que Jesús hizo al venir a este mundo, descrito como: y aquel verbo fue hecho carne, como vemos en el versículo 14, el 1 y el 14, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Vemos entonces que la palabra es una bendición que se vino a cumplir en nuestro Señor Jesús. Por eso habla de la encarnación. Entonces esto significa que Dios Hijo, recuerde que Jesús es Dios. Es algo bien importante que recordemos que tenemos un Dios trino, y muchas de las veces ha habido muchas controversias de que se contempla únicamente a Dios y que Jesús es un ángel, y no sé, hermano, tantas controversias que hay, que yo no quiero meterme en esos detalles. Simplemente yo sé, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, que Jesús es Dios Hijo. Por eso cuando Jesús mandaba a bautizar, Él decía que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo, y mire, recuerde muy bien, del Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo muchas de las veces como que no se toma mucho en cuenta, pero recuerde que el Espíritu Santo es Dios, y no olvidemos ello, mis hermanos. Entonces Dios Hijo, el Verbo Divino, tomó la humanidad haciéndose como nosotros, y eso lo podemos recordar como lo dice la palabra en el libro de Filipenses, que Él se encarnó. Dice aquí en el libro de Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 lo vamos a ver. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, vemos aquí que Jesús tomó la humanidad, haciéndose como nosotros, mis hermanos. Aquí vemos la importancia de no aferrarnos a veces a lo que nosotros somos. Dios tiene planes mucho mejores para nosotros que los que nosotros, hermanos. A veces nosotros, llegamos a tantas frustraciones porque ciertamente queremos comparar nuestros planes con los de Dios. A veces queremos que Dios se ajuste a nuestros planes y no es así. Nosotros somos los que tenemos que ajustarnos a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, mi hermano, que si anduvieren dos juntos, que si dos estuvieren de acuerdo, podrán estar juntos, hermanos. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, no Dios de acuerdo con nosotros, mis hermanos. Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así que la encarnación es un hecho tan misterioso que el apóstol Juan lo describe según su experiencia. Él vio que el Verbo hecho carne habitó entre nosotros y vio su gloria. Aquí en este punto, mis hermanos, es donde podemos recordar que la palabra de Dios se vino a cumplir en Cristo Jesús, y que aunque en el principio los profetas lo anunciaban, lo veían como un misterio, en Cristo Jesús la luz verdadera, recuerde, vino a disipar todas esas tinieblas. Todos esos misterios se vinieron a aclarar en Cristo Jesús. Y esto lo podemos ver aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3, allí en el versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, mire bien, hermano, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, mire bien, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por eso el apóstol Pablo, igual en este mismo libro, en el capítulo 6, verso 19, nos dice, y por mí, cuando él solicita que oren por él, dice, y que oren por él a fin de que al abrir su boca le fuera dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio, mi hermano? De que Cristo se hizo hombre. Cristo, el Verbo, se encarnó. Él vino a cumplir su obra. Por eso dice, mi hermano, a lo suyo vino. Ya después dice, y los suyos no lo recibieron, pero como dice a lo suyo, está hablando de que viendo nuestra incapacidad humana para salvarnos, Él tuvo que venir en carne. Vino a lo suyo para salvarnos. Algo que nosotros humanamente no podíamos, Él sí lo pudo cumplir. La encarnación es una obra de gracia sobre gracia, donde la misericordia y la verdad de Dios se manifestaron en su plenitud. Vemos allí en el libro de San Juan, versículo 18, capítulo 1, San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él
le ha dado a conocer. Por eso dice que la encarnación es una obra de gracia sobre gracia, donde la misericordia y la verdad de Dios se manifestaron en su plenitud. Es decir, Cristo es la plenitud de Dios encarnado, mis hermanos. Porque por la encarnación tenemos la gracia de ver a Dios revelado en Jesús y recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios por su obra redentora al aceptar su sacrificio en nuestras vidas. Así que, mi hermano, yo le pregunto, ¿qué significa para usted Jesús? Siendo que Él es Dios, haya venido a hacerse hombre igual que nosotros. Medítelo. Y de igual forma, medite. ¿Usted le ha rendido su vida para que la gracia infinita de Cristo le llene de su paz? Yo le dejo en estas dos preguntas, hermano, para que podamos verdaderamente darnos cuenta que Jesús en su amor se hizo como nosotros para traernos la gracia de su paz. Mis hermanos, que Dios los bendiga y Dios mediante nos seguimos mirando por este medio. Hasta pronto.